están robando todo de verdad, porque incluso ahora se está preguntando Lo del Banco Nación. lo del Banco Central. Dios mío. 4 billones de pesos. Dios. 4 billones Sí, dijeron, ¿no? billones, Sí, es un montón. En algún lado va a estar, dice el titular del Banco Central. Se ¡Qué reía. delincuentes! No, Vos sabés no que pueden más. hay que hablar con propiedad, porque vos decís, el deterioro de las rutas nacionales, notamos porque no hay mantenimiento, porque ellos dicen que la obra pública es un curro, y después que se muera la gente, después nos quejamos por los cráteres, por lo peligroso cuando rompes un neumático, que justamente provocan esta falta de mantenimiento en las rutas nacionales, donde circulamos todos, ¿no? Sí. No todos viajan en avión. Es como que no se mantenga el avión, puede caer uno, Dios me libre, ¿no? Pero de verdad, tiene que haber mantenimiento técnico, y en este caso de las rutas nacionales, sobre todo para impulsar a la producción de los camiones que entran y salen de todos los países. Realmente, y lo que van a Mendoza, ¿vieron también? El otro día un informe, yo lo vi hace poco cuando nosotros viajamos el año pasado, el estado deplorable de las rutas nacionales. Bueno, sigue así, aún peor. Y sin embargo, el periodista Alconada de La Nación hizo un informe donde dicen de que seguía cobrando en este fideicomiso, pero no están trasladando esa inversión a la obra vial. Es increíble. Increíble, sí. Tenemos Sin que... palabras. yo todos los días me sorprendo, creo Sí, que sí. quizá tampoco tienen ni un margen para seguir mintiendo estos tipos, ¿no? Porque la sociedad ya está demostrando un hartazgo a la hora de justamente demostrar el apoyo que antes tenía el gobierno nacional, y hay una serie de mediciones que se hicieron el fin de semana y que lo hicieron semana pasada, por ejemplo, el consultor político Gustavo Córdoba, con el que vamos a estar hablando en un rato por videollamada, porque hay un desgaste. Pero para un adelanto nada más, la aprobación que tiene el gobierno nacional de Milei actualmente tiene que ver con todo lo que vivimos, que en el bolsillo que no alcanza, porque la gente también mide la situación y vota con el bolsillo, si te va mejor, si te va peor, salvo me acuerdo cuando decían que querían un cambio, que estaban cansados, no sé qué cosa. Bueno, ganó Macri por un punto, me acuerdo, en balotaje, pero siempre vota con el bolsillo. Esto dice en la medición de la consultora Suban Córdoba. A ver, Marce. Así es. Bueno, estamos... hoy vamos a hablar ahora en un ratito, ¿no? Sí. Ay, perdón. No, la plaquita lo que quería mostrar, ahí le mandé a Fede. ¿Vos tenés, Miriam? Sí. Ahí está. Bueno, la pregunta es ¿qué aprobación tiene del gobierno nacional? A ver, ¿qué aprobación tiene del gobierno nacional de Javier Milei? A la gente consultada, el 1,3% no sabe, que es muy mínimo. 1.500 casos, Sí. dice que son. 33,4% aprueba, y el 65%, que es el color rosa, 65,3% desaprueba. Es impresionante, ¿no? La diferencia que hay. ¿Cómo cambió? Cambió bastante. Cada vez tiene más Sí. desaprobación. Y sí, la única verdad, también digo la realidad, ¿no? Todo lo que nosotros contamos y todo lo que pasa, que muchas veces la gente no quiere ni siquiera mirar un noticiero para no amargarse, porque no le alcanza la plata, bueno, pero hay que informarse también, porque ellos decían que en la batalla cultural ganaban todo el tiempo sosteniendo una mentira, ¿no? Y mucha gente, lamentablemente, mucha gente que ignora la realidad, que no se informa, que no tiene ni idea, creían en este discurso de que él iba contra la casta, que iban a ganar en dólares, etcétera. Pero la realidad ahora está apuntando directamente a que la gente está sobreviviendo, no da más, y obviamente responsabiliza al gobierno de Javier Milei, porque la realidad se fue modificando para peor, para mal, digamos, desde que está Milei en el gobierno. Exacto. Bueno, esta otra placa que dice ¿qué aprobación tiene el gobierno nacional de Javier Milei? Mirá la aprobación. Y esa es la que estamos mostrando. Esa es la anterior. No, la siguiente, digo, ¿qué imagen tiene usted de Javier Milei? Esa es la otra. La otra plaquita, sí. ¿Qué imagen tiene?
Y la imagen, mirá, de Javier Milei también queda en terreno negativo, 61,3% tiene imagen mala, el 33,4% dice que tiene imagen buena. O sea, hay gente todavía que lo... Hay un 33% que no vive acá, seguramente. No, como es, hay el bloque más duro que siempre sostuvo, sí. que por ahí, no te puedo asegurar que no sé si le sigue respaldando, pero hay un 33% aprueba y un 33% también tiene imagen positiva, de imagen positiva todavía. Imagen positiva. Después dice 1,9% no lo conoce y el 3,4% no sabe. Bueno, en otro orden de cosas estábamos hablando, antes de esto se me pasó, pero fíjense la morosidad de acuerdo a los gobiernos en los distintos periodos. Una medición que también hizo una universidad, atrasos mayores de 90 días. Esto se me pasó. Esto es un ratio de irregularidad total de familias. En el 2015 había un 2.3%, en 2019 un 4.2%, en diciembre de 2003, cuando gobernaba Alberto Fernández y asumió el 10 de diciembre, asumió Javier Milei, era de un 2.8% de morosos que tardaban 90 días en pagar sus deudas, en cancelar, en buscar la manera de refinanciar, en quedarse, digamos, no en el sector de morosos incobrables. Porque encima después te ponen en el veraz y genera todo un drama. Uh-huh. No podés sacar crédito, no tenés tarjeta, no tenés nada. No te podés inscribirte a Libroa ni a ningún tipo de claro, programa. Porque perdés confianza, sí. digamos, quedás como no pagador. Actualmente, en mayo, esta era la medición en el mes de mayo. Dios mío, del 2026. 12,8%. Increíble. Y eso empeoró en estos 2 últimos meses. Sí, se nota. Fíjate, de mayo, junio, julio, estamos en agosto. El 12.8%. Es una fuente incluso que lo tiene el mismísimo Banco Central de la República Argentina. Es que ya no tiene más nada que... O sea, ya no se puede tapar de ninguna manera. Ellos tienen los datos, lo que pasa es que a ellos no les interesa. Dicen, No bueno, el que no paga, jódase. Pero después les genera también un problema a las arcas del tesoro, etcétera. Y otra noticia que teníamos, dice que Misiones quedó entre las provincias con mayor deterioro productivo durante el gobierno o la era de Javier Milei también. Esto publicó Primera Edición, hizo un informe y pone la foto de la DAS, de la fábrica DAS, que es muy triste lo que está pasando en El Dorado. 150 familias se quedaron, me decía mi hermano, que tenía conocidos que están desesperados porque son padres de familia. Viste que Piraí, Monte Carlo, El Dorado se convive. Sí. Que están desesperados porque justamente no encuentran otro trabajo. Imagina. ¿Cuál es la primera salida? Irse a Brasil. Sí. A hacer o a trabajar, a hacer changas en las cosechas. Eso está salvando a muchos misioneros. Sí. Todos los que trabajaban en las tarifas, en los distintos lugares de producción, del agro y producción en nuestra provincia, están trabajando en Brasil por temporada. Van 2-3 meses, cosechan, viven todos juntos, se le provee casa, comida, o sea, en lugar de estar en su casa, ¿no? Y muchos de estos trabajadores también que están cobrando el fondo de desempleo. Son 150 familias las que quedaron en la calle. Y Misiones, de acuerdo, esto publica Primera Edición, estoy buscando acá la publicación porque es un informe muy interesante. Ahí, contanos un poco, Miriam. Bueno, lo que dice la nota es que un informe del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas ubicó a Misiones entre las provincias que experimentaron uno de los mayores deterioros en su entramado productivo durante la gestión de Javier Milei. Según este relevamiento, entre noviembre del año 2023 y abril de 2026, la provincia registró una caída del 12,2% en la cantidad de empresas y del 11,1% en el empleo privado registrado, mientras que el consumo en supermercados retrocedió
30,3% en términos reales. El trabajo compara la evolución de las provincias argentinas durante 4 periodos de gobierno y analiza la cantidad de empresas, el empleo formal privado, el consumo masivo y las exportaciones. Para Misiones, la comparación muestra un cambio marcado respecto de las gestiones anteriores. Durante el Frente de Todos con Alberto Fernández de presidente, estamos hablando del año 2019 a 2023, las empresas habían aumentado del 10,2% y el empleo privado registrado 8,7%, mientras que durante el gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos de 2015 a 2019, ambos indicadores habían retrocedido. Previamente, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner del año 2011 al 2015, habían registrado incrementos. El deterioro observado durante la actual administración aparece, de acuerdo con este informe, como parte de una contracción generalizada del tejido productivo argentino. A nivel nacional, desde noviembre de 2023, cerraron más de 28.000 empresas y se destruyeron 233.412 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Esto solamente en Misiones. Así es. Sí, me acuerdo que claro, eran 2.000 la después. cantidad de empresas disminuyó. A ver, justo se me fue la nota. Bueno, acá está. Volvamos. No, pero más que nada remarcar Sí. esto. Cuenta los detalles de por qué nuestra provincia quedó. Esto a nivel contra- nacional. Desde noviembre de 2023 cerraron más de 28.000 empresas y se destruyeron 233.412 puestos de trabajo. Sí, decía. pero a nivel ahora, actualmente, dice que están hablando más de 30.000 empresas que se Claro, acá pymes. dice justamente que Misiones, particularmente expuesta, la provincia perdió el 12,2% de sus empresas durante el periodo analizado, una contracción que la ubicó como la tercera mayor caída porcentual del país, detrás de La Rioja, que tiene menos 20,8%, y Chaco con menos 13,6%. Es tremendo. Terrible. Bueno, son datos de la realidad. Acá, mira, como decíamos, Brasil y Paraguay está salvando muchísimo a la provincia. Los trabajadores que se quedaron sin empleo, que no consiguen un nuevo empleo tampoco en la provincia, menos un empleo registrado, van a Brasil. Yo tengo conocido de gente, como decía, del interior Ujú. y acá también de Posadas, que van, que hacen un trabajo con mucho esfuerzo, pero para sobrevivir y pasar esto, ¿no? Y te puedo asegurar que lamentablemente mucha gente que está trabajando allá confió en este presidente, porque acá Misiones sacó un 57% Milei. La mayor parte de los productores que decíamos el otro día, de Andresito y todo eso, creían lamentablemente, ¿no?, en este proyecto que Milei ofrecía en su momento. Bueno, la mayor parte de todos esos productores ahora están trabajando en Brasil, en las cosechas de no sé qué frutas, porque son varias, Ujú. pero se tiene que... En cosecha de uva. ¿Cosecha de uvas son? La mayoría, sí, porque acá la zona de Río Grande do Sul es hay muchos viñedos. Claro, ahí están trabajando Ujú. muchos y muchas. Y vos sabés que siempre recurro a esta información, ¿no? Cuando había publicado el Banco Mundial en el 2012, que había revelado que la clase media argentina se había duplicado en la década pasando, dice que de 9.300.000 personas a 18.600.000 personas. El país registró el mayor porcentaje de expansión en ese sector en toda América Latina. Nuestro país, con el proyecto nacional tanto de Néstor como Cristina, permitió esto, la creación de nuevas clases medias, personas que pertenecieron a la clase media. Hoy, lamentablemente, con este contexto, te das cuenta que ya prácticamente no existe la clase media, es la clase media baja, no ponen. Ujú. Y tenés que ganar 1.400.000 pesos más o menos, o 2.200.000 pesos para no ser pobre. Una persona. Sin embargo, esto lo googlean, ponen clase media, año, 2012,
el Banco Mundial, no fue página web, el Banco Mundial reveló cómo se había duplicado la cantidad de clase media en Argentina, que fue justamente, dice, con una definición de ingresos mundial, se consideró parte de la clase media a quienes poseían ingresos per cápita entre un 10 y 50 dólares diarios en ese momento. Y la población, hacia fines de 2012, varios análisis ubican a la clase media abarcando entre el 46 y el 57% total del país. Dependiendo si se evaluaba la zona urbana específica o evolución de los años 90. Recordemos también que veníamos del estallido social del 2000-2001 y Néstor vino y en el 2005 pagó el Fondo Monetario Internacional y el país empezó a crecer con trabajo, producción, movilidad, de todo lo que tenía que ver con la cadena económica, casas, autos, autopistas, autovías. Esas fueron decisiones políticas e inversión de un gobierno nacional popular, tanto de Néstor y que continuó Cristina durante 2 periodos más. Nadie me va a discutir que esos fueron los peores años o me quieran instalar ese verso. Fueron los mejores años que recuerdo yo de nuestra generación que venía de los 90 y que nos acordábamos de lo que era el estallido de 2000-2001 con más conciencia, y que en esos años fueron prósperos, donde nos incluyeron a todos, incluso a los que no creíamos en la política. Ya no creíamos, porque estábamos hartos de que siempre lo mismo. Bueno, todo eso está pasando ahora nuevamente. Sí. Milei va a servir como un fenómeno también para despabilarte un poco, para que no creas que todo es una pavada y que puedes creer cualquier discurso que te vendan espejitos de colores, ¿no? Bueno, hay una movilización también en Tierra del Fuego por despidos masivos. Esto ya hablando de más empresas se suman. Más de 300 trabajadores de Mirgor, que es una empresa de tecnológicas, arrancaron la semana con la noticia que nadie quiere recibir, se quedaron sin trabajo. Cientos de familias golpeadas de un día para el otro. Así empezó también. O sea, que 300 familias. Que se suman a la lista de que hablamos, de FATE, DAS 150, acá en una... Miles. Y vas sumando por todo, da goteo de lugares, pymes chiquitas que no se pueden sostener porque no pueden pagar ni siquiera los impuestos, menos los sueldos, y se van cerrando. Es una realidad muy triste, pero lamentablemente que estamos pasando. 18 horas en todo el país. Ahora sí hacemos una pausa.